Buenos días para todos los asistentes que están aquí, para el señor vicerrector académico, los decanos, profesores de cátedra de tiempo completo, jefes de departamento, directores de programa y para todas las personas que se encuentran hoy en este espacio que es académico. Este semestre que inicia lo hace un panorama muy complejo en varios aspectos, optimista y esperanzador en otros. Desde el semestre anterior, lo hemos visto, nos estamos viendo abocados a confrontar nuestros paradigmas sobre la educación, sobre esta idea que a lo largo de los años hemos construido de un aula presencial y de la interacción. Y en esa medida también tuvimos que movernos de este nicho acogedor que eran nuestras aulas presenciales y experimentar en un entorno que quizás, dependiendo de la experiencia de cada uno, había sido un poco más cercano o distante, lo usábamos muy tangencialmente o no. Y este espacio virtual, mediado por todas estas tecnologías de la información y de la comunicación, nos han abocado a cambiar paradigmas, a cambiar formas de concebir la educación, la interacción y el aula misma. Esta experiencia también nos ha permitido conformar, y eso es algo muy importante, una comunidad en la que compartimos preocupaciones, dado que una de las grandes orientaciones que tenemos nosotros como profes es pensar en los estudiantes y por ello sabemos que espacios como este que en el que estamos hoy reunidos y que nos convoca son muy importantes para ratificar algunos acuerdos y seguir pensando como colectivo qué significa formar en la educación superior y cuál es nuestra responsabilidad y compromiso con las familias, todas esas familias que en medio de toda esta crisis confían en nosotros. El día de hoy, en esta jornada de inducción, contaremos con la presencia del doctor José Fernando Izaza Delgado y su conferencia Visión Heterodoxa de la Educación Superior. A continuación, el doctor Izaza, después de que el doctor Izaza presente su charla, tendremos las palabras de bienvenida e indicaciones académicas del señor vicerrector, el profesor Álvaro del Campo Parra. Y finalmente, alrededor de las 10 de la mañana, pasaremos a la sesión de trabajo por facultades y departamentos. Le doy en este momento la palabra a mi colega y miembro del grupo de apoyo pedagógico, el profesor Andrés Fernando Torres Tobar, quien va a presentar a nuestro invitado y nos acompañará en la moderación de su intervención. Muchas gracias y vamos a escuchar al profesor Isas. Bueno, para todos y para todas, pues muy buenos días. En este día en que la universidad pues nos da la bienvenida a este nuevo semestre, contamos con la presencia del destacado profesor José Fernando Izaza Delgado, quien ha sido una persona con una notable y distinguida trayectoria profesional y académica. El doctor Izaza es ingeniero electricista, graduado en la Universidad Nacional de Colombia, con título de maestría en física teórica, maestría en matemáticas en la Universidad de Strasbourg, en Francia, y doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Caldas. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Central, la Universidad Javeriana, la Escuela Colombiana de Ingeniería y de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de una veintena de publicaciones académicas, entre artículos y libros, y se destaca como columnista del periódico El Espectador. De igual manera ha tenido múltiples distinciones académicas, como la Medalla de Honor al Mérito por la Cámara de Comercio de Manizales, Medalla Simón Bolívar, la Orden Alejandro Gutiérrez, el Escudo de Manizales, la Cruz de Mérito Cívico, la Orden Ciudad de Barrancabermeja, la Cruz de Boyacá, en fin. Y de igual forma ha sido miembro de juntas directivas como la Corporación Financiera Colombiana, ISAGEN, el Consejo Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Colciencias, Ecopetrol, la Empresa de Energía de Bogotá, Carbocol, el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, miembro del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ingeniería, del Consejo Superior Estudiantil, del Consejo Superior de la Universidad Nacional. En síntesis, el doctor José Fernando Izaza Delgado cuenta con una trayectoria muy significativa y por eso nos place escucharlo el día de hoy con su presentación denominada Visión Heterodoxa de la Educación Superior. Pero antes de darle la palabra al doctor Izaza, por favor, y tal como ya se señaló, les recuerdo a todos y a todas que debemos silenciar nuestros micrófonos para que podamos escuchar y de igual manera,
por favor, cerremos nuestras cámaras para que tengamos la posibilidad de una comunicación mucho más fluida. De igual manera, por favor, cuando el profesor Isaza termine su intervención, podemos transmitirle las preguntas a que se dé origen a través del chat. Usemos el chat como medio para que por favor allí escribamos las inquietudes que podamos tener y cuando el profesor Isaza haya terminado su participación, pues se las transmitiremos para que por favor él nos dé sus respuestas. Bueno, sin más preámbulo y dándoles una cordial bienvenida y un deseo de bienestar para ustedes y para sus familias, les cedo la palabra al profesor José Fernando, a quien de antemano le agradecemos por su presencia el día de hoy. Buenos días. Bueno, quiero agradecer ante todo a las directivas de la Universidad Autónoma de Occidente la invitación a discutir algunas ideas sobre la educación superior. Generalmente, pues el tema que está en el orden del día es cuál va a ser el futuro de la universidad ante la irrupción acelerada de las nuevas tecnologías, la educación a distancia, la educación virtual. Y la verdad es que si uno analiza la historia del conocimiento y de la universidad, la educación virtual es antiquísima. La educación virtual se inicia con la escritura y se inicia después de que la información, el conocimiento que se transmitía necesariamente presencialmente, empieza a transmitirse por la escritura. La educación virtual se realmente irrumpe grandemente con la invención de la imprenta, porque antes los libros eran demasiado costosos. Realmente el valor de un libro eran varios meses o varios años de muchos escribanos trabajando 5, 6 o 10 horas diarias. Entonces era, desde el punto de vista económico, impresionantemente costoso. Pero sin embargo, en toda la parte griega y alejandrina existía la educación virtual a través de los papiros. Cuando llega la imprenta, la universidad presenta ya un cambio, porque la universidad medieval, buena parte de los estudiantes, para poder, ya, digámoslo así, pagarse sus estudios, lo que hacía era copiar lo que hablaba el profesor para transmitírselo a otras personas que no podían ir a la universidad. Ya cuando llega la imprenta y aparece la universidad renacentista, pues el libro ya se convierte en un artículo mucho más popular de lo que existía antes de la imprenta. Solamente muy pocas personas iban a la universidad, pero el grado de alfabetismo era superior al de la asistencia a la educación. Bueno, no era muy clara la diferencia entre la educación básica, media y universitaria. Eso se mezclaba muchísimo, no hay una clara distinción. Entonces, esa educación virtual, lo que hay ahora son unas nuevas tecnologías que sí facilitan la educación virtual, pero la educación virtual es muy anterior. Para los que son un poco mayores o somos un poco mayores, la primera mitad del siglo pasado y la educación virtual era ampliamente divulgada. Eran los famosísimos cursos tecnológicos de educación por correo, las famosísimas Hempel School. Cuando se reparaban los electrodomésticos, cuando se operaban los equipos de radio, de clave Morse, cuando se reparaban los pocos automóviles que llegaban a los diferentes países, los técnicos habían sido formados virtualmente por unos cursos de correo.
Sin embargo, ya cuando empieza no llamemos masificación, sino la mayor cobertura de educación superior, ese sistema de educación virtual pierde un poco de importancia. Y yo voy a decir una hipótesis. ¿Por qué? Porque ese sistema de educación virtual no cumple uno de los objetivos fundamentales de la sociedad o de la educación, que es el sitio de encuentro. La universidad hoy, con toda la tecnología que seguramente va a mejorarse y que realmente puede ayudar muchísimo, no debe olvidar que el papel, y yo voy a decirlo tal vez un poco exageradamente, que el papel más importante de la universidad es servir de sitio de encuentro. Por eso yo siempre he planteado que el sitio más importante de la universidad no son los laboratorios, no son las aulas de clase, no son los gimnasios, son las cafeterías. Ese es el verdadero sentido del sitio de encuentro. ¿Y por qué van a tener que jugar un papel muy importante en el sitio de encuentro? Que miremos un poco en Occidente cómo se han encuentro. En toda Grecia y Roma, el sitio de encuentro, ¿cuáles son los sitios de encuentro? El ágora, el teatro, la gente va a las plazas y la gente va a los teatros un poco para ver a los actores, pero buena parte de la motivación es encontrarse con sus pares, con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Ese es el verdadero sentido del ágora y el verdadero sentido del teatro. Cuando va apareciendo la caída de Roma y va apareciendo más la influencia de la iglesia, aparece un fundamental sitio de encuentro, la iglesia. Si se mira toda la historia de las grandes catedrales medievales y renacentistas, pues dirías para un sitio para rendir homenaje al creador. Es posible, pero fundamentalmente es el sitio de encuentro, el sitio del mercado, el sitio del chisme, el sitio donde se intercambian opiniones, donde se pueden hacer aún también conspiraciones. Ese es el sitio de encuentro, la catedral. Cuando va empezando ya el siglo XX, ese sitio de encuentro va perdiendo importancia y aparece un sitio de encuentro que está maravillosamente descrito por Saramago en su novela La Cueva. ¿Cuál es el sitio de encuentro cuando ya la catedral deja de hacerlo? El centro comercial. Saramago, con una maestría, muestra que la gente va a los centros comerciales, y eso creo que ustedes están de acuerdo, no a comprar, algunos a cine, sino a encontrarse. Y dice algo muy interesante Saramago. Observen que ningún centro comercial tiene ventanas hacia el exterior. Todo está orientado hacia el interior. Los centros comerciales son cerrados y todo se orienta hacia el interior para que la gente se encuentre y se encuentre en un sitio diferente de su hábitat externo. Hoy, no solamente por las razones de los aislamientos, sino también por el auge del mercado, del mercado por Internet, los centros comerciales pueden ir perdiendo importancia como sitio de encuentro. Y uno podría hacer la hipótesis, ojalá el futuro sitio de encuentro sean las universidades. La universidad debe volverse el sitio de encuentro y el sitio de discusión. Y eso no lo puede modificar la simple virtualidad. Entonces, en esta parte, lo que quiero decir, la educación virtual es algo viejo. Lo que hay ahora es una irrupción tecnológica
bienvenida esa irrupción tecnológica, pero el mérito de ser totalmente innovadora, yo creo que le corresponde mucho más al libro que al Internet. Viene la gran discusión, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, de cuál es el papel de la educación, de la universidad en la educación. Y hay dos grandes corrientes, no desprovistas de una profunda carga ideológica. La educación para el trabajo, una educación pragmática, ojalá no muy larga, orientada a que el estudiante tan pronto termine pueda ejercer sus escasos o amplios conocimientos en los sectores, llamémoslos, más modernos de la economía. Y la otra, la educación para la vida y una educación humanística, una educación holística. Esa discusión que ahora aparece periódicamente cuando se habla de que para qué carreras de 4, de 5 años y maestrías y doctorados y postdoctorados, cuando realmente lo que requiere la industria, lo que requieren los países, son unos técnicos que manejen muy bien unas instrucciones y unas máquinas. Ahora, fundamentalmente, unas instrucciones. Ese debate, digo que tiene una profunda carga ideológica. ¿Por qué? Primero, porque es una forma de los estados de quitarse la obligación de dar una educación superior de calidad. Una educación superior de calidad porque eso requiere universidades realmente de gran capacidad investigativa, requiere mucho más tiempo de financiar a los estudiantes. Entonces, los gobiernos muy inteligentemente han tratado de desviar. No, lo importante no es esa educación superior en que pueden estar aprendiendo una gran cantidad de conocimientos inútiles, sino una educación que esté definida por lo que el sector productivo, el sector industrial, el sector comercial, el sector financiero requiere. Ese debate está todos los días, se ve en las declaraciones de los ministros de educación, y no solamente en este gobierno. Esto es un discurso viejo. Y no está desprovisto de una profunda carga ideológica. Miremos un aspecto que es interesante. Ese discurso permite adicionalmente algo que es mantener el statu quo. ¿Por qué? Porque el planteamiento es que no se dice claramente, es la educación vamos a darla no por vocación del estudiante. Si un estudiante quiere estudiar una carrera tecnológica, bienvenido que lo haga. O si no quiere estudiar, también tiene todo el derecho de no hacerlo. Bienvenido. Pero lo que no es tolerable en una sociedad es que se diga si el estudiante no tiene capacidad económica para hacer una carrera profesional, debe irse a una carrera tecnológica. Eso es lo que no es concebible. ¿Y por qué sirve también para mantener el statu quo? Muy fácil. Hagan simplemente un paneo a nivel nacional. ¿Cuántos técnicos y tecnólogos se sientan en el Consejo de Ministros? 0. Ninguno. Cojan las grandes empresas o cojan los sistemas, los poderes locales. Los técnicos y tecnólogos están ausentes en las entidades
que toman decisiones. Entonces se le está diciendo el mensaje para la sociedad es un mensaje muy duro. Es un mensaje, si usted no tiene los recursos, así tenga la vocación, así tenga el interés de estudiar algo teórico, algo inútil, no cuente con el apoyo. Usted, su educación será diferente. Y con eso garantizamos además otra cosa, de que usted jamás podrá entrar a los centros de toma de decisiones. Y los centros de toma de decisiones generalmente toman las decisiones en función de las personas que acuden a ellos. Eso es normal. Eso es normal. Entonces estamos manteniendo el statu quo. Estamos manteniendo la diferenciación y la estratificación. La mantenemos y la cerramos. Yo pensaría un poco también qué es lo que se está debatiendo ahora. Y se está haciendo con muy inteligentemente. Las clases dirigentes están orientando a la juventud al pragmatismo, pero no al pragmatismo de Peirce, sino al pragmatismo de lo útil, de lo inmediato. Dicen, no, ¿para qué estudiar esas cosas tan aburridas como filosofía, como historia, como matemática pura, eso, sociología? No, hay que estudiar es lo práctico, lo real, porque el mercado laboral los va a premiar a ustedes si saben manejar algo o pueden manejar un horno de McDonald's a la temperatura que le dicen. No, jamás diseñarlo, por supuesto. Y buena parte de nuestra juventud está pensando en eso. Dice, ¿para qué estudiar? Bueno, y hasta con razón, ¿para qué estudiar si después de 5 años salgo a ganar 1.000.000 de pesos, pero por contrato laboral? Pero estamos creando realmente una juventud escolarizada. Por supuesto que escolarizada, pero no necesariamente educada. Hay un aspecto que es muy interesante en esto, y es que ese debate tampoco es de ahora. Si se miran los currículum de principios del siglo pasado, no eran tan políticamente correctos. Los de ahora son un poco más políticamente correctos, pero dicen lo mismo. En el siglo pasado, cuando se inician las leyes de educación básica y media, distinguían claramente entre la educación urbana y la rural. La educación urbana estaba orientada, excepto para quienes podían asistir a colegios privados, pero estaba orientada a la educación urbana a formar personas que pudieran leer más o menos instrucciones en una economía que poquito a poco iba modernizándose, pero no estaba orientada a formar ciudadanos. Y la educación rural era muy interesante porque estaba educada a que el habitante del campo se quedara en el campo, que evitara la movilidad rural, urbana. Y tal vez lo que es extraño es que eso se mantuvo hasta 1950. Hasta 1950 era muy clara la distinción entre la educación rural y la educación urbana. Y a fe que lo que permitía era evitar ante todo, la movilidad social, un poco como se hace todavía en estos momentos. Uno pensaría lo siguiente, bueno, pero realmente con ese sistema educativo que se está promocionando actualmente,
de una educación pragmática, de una educación corta, pocos años de universidad, ojalá bien pocos, lo más poco posible, desprovista fundamentalmente de toda carga humanística, de toda carga teórica, de toda carga teórica. Y además, como en el bachillerato le han quitado también el componente teórico y el componente humanístico, pues estamos creando una sociedad más escolarizada, sí, pero no más productiva. Es decir, la gran paradoja que se tiene es que este sistema que sacrificó y que está sacrificando las humanidades, las ciencias puras, en aras de una supuesta productividad, no ha logrado su objetivo. Les voy a dar algunos datos de mediano plazo, cómo evoluciona la productividad en Colombia. Habiendo aumentado sustancialmente la escolaridad y habiendo aumentado impresionantemente la cobertura de educación superior. Uno pensaría que con esa mayor escolaridad, que con esa mayor cobertura de educación superior, una educación superior que cada vez se está orientando mucho más a lo que se denomina lo que la sociedad necesita, lo que el país necesita. La productividad en el periodo 1967-1974 crecía al 2%. Observen que todavía en el 67 no están implementadas todas las reformas universitarias, ni todas las reformas del currículum de educación media desde el punto de vista pragmático. Todavía en el 67 tímidamente figura un poco la educación humanística y la educación holística, y crece al 2%. Luego empieza a mostrar descensos. En el periodo 1980-1985, la productividad decrece en el 0.16%. En el periodo 70-94, crece el 0.83%. Pero en el periodo del 98 al 2018, la productividad crece al 0%. Y esto es interesante. Esta es la productividad total de los factores, o sea, lo de mano de obra e inversión. Y la inversión sí creció muchísimo más. Es decir, la productividad de mano de obra ha decrecido sistemáticamente desde 1967, bueno, el último año que tengo los datos es de 1918, perdón, del 2018. Es decir, se sacrifica toda una educación humanística y también técnica, por supuesto, y científica, en aras del pragmatismo. Y el resultado es que se logró bajar la productividad. Es muy interesante que el único sector, cuando se analizan estas series de largo de tiempo, de más de 50 años, el único sector que aumenta la productividad en Colombia es el sector financiero. En buena parte, claro, fue el sector que pudo utilizar la informática con mucha mayor eficiencia, por decirlo de alguna forma, que los otros sectores de la economía. Es decir, si uno quita el sector financiero y observa el aumento de productividad total de mano de obra, el resultado es por lo menos desastrosa. Y ese es el debate, y en ese debate hoy se está. Y curiosamente, buena parte, y voy a decirlo con toda claridad, de las universidades están de pronto entrando también en ese debate, con cosas tan absurdas como las siguientes. En lo que sí parece que todos están de acuerdo es que la calidad de nuestros estudiantes de educación media es bastante mala,
comparada con las pruebas PISA. Y eso es cierto. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la propuesta que hacen las universidades y hace el sector universitario ante ese resultado? Acortar la duración de las carreras universitarias. La verdad, yo fui rector de una universidad muchos años y me opuse a eso y creo que lo logré por lo menos temporalmente, porque no logro entender la lógica. Si alguien me pudiera explicar esa lógica, seguramente no me opondría tanto a esa propuesta, pero yo no he podido entender la lógica de dado que la calidad educativa de educación media es mala, la solución es bajarle calidad aún más y bajar tiempo de permanencia en la educación superior. Pero es que además hay otro aspecto que se nos olvida, ¿no? Cuando se mira la calidad de los colegios en Colombia, medido por pruebas PISA o medidos por Saber 11, que tienen todos los sesgos, que uno se le ocurra, todos los que uno se le ocurra, pero dan una indicación. Y los resultados desde el punto de vista de política pública son desastrosos. Si se empieza a hacer un recorrido de resultado de los colegios en Saber 11, hay que bajar hasta el 450 para encontrar el primer colegio público. Esto es algo que la sociedad no puede dejar pasar tan tranquilamente. Y cuando se mira, por ejemplo, Bogotá y Medellín, que se precian de haber hecho unas grandes revoluciones educativas, no están correlacionadas con los resultados de la calidad de la educación media. En Bogotá, el primer colegio público que aparece por resultados está como en el orden del 240 y en Medellín como el 300. Por lo menos eso debería la sociedad decir un momento. Ese es el resultado de la política pública, porque que los colegios privados tengan una excelente calidad, pues eso está bien. Sería realmente un poco absurdo que no la tuvieran cuando algunos colegios privados las pensiones son superiores al doble de las universidades más costosas del país. Eso es apenas normal que tengan buena calidad. Sería imperdonable que no lo tuvieran. Pero la educación pública está reflejada en esos resultados, con todos los sesgos, con absolutamente todos los sesgos que uno pueda pensar. Yo creo que la universidad tiene que plantearse esa discusión, ¿no? Y no simplemente ir aceptando cosas tan aberrantes como algunas propuestas que hacen algunos gobiernos de que en las reuniones universidad-empresa, las universidades definan qué se debe enseñar, perdón, las empresas definan qué se debe enseñar. Por supuesto no van a definir que se enseñe filosofía, ni historia, ni pensamiento crítico, porque además eso es peligroso. Todo eso es peligroso, todo ese conocimiento holístico puede romper ese equilibrio inestable y profundamente inequitativo de nuestra sociedad. Viene ahora un punto que es complicado también. Estamos en la moda por supuesto, de la acreditación. Faltaba más que no estuviéramos en la moda de la acreditación y de la investigación. Y aquí todo se convirtió en investigación, acreditación, Consejo Nacional de Acreditación y qué sé yo, tantas cosas. Voy a simplificar al máximo, pero cuando yo veo o leo o oigo
los discursos de lo que yo llamaría los directivos de la investigación, que generalmente el discurso empieza sobre el porcentaje del PIB destinado a la investigación, qué porcentaje está destinado a la investigación en otros países. No puede faltar por ninguna razón el análisis con Corea de los años 1950 y el número de doctorados por 100 habitantes o el número, bueno, generalmente es ese, no hay mucha originalidad en el discurso, pero es importante, yo no faltaba más que fuera yo. Pero cuando los oigo hablar, yo digo, bueno, ¿y cuáles son sus investigaciones? A ver, ¿cuál ha sido el aporte a la sociedad de la investigación para que estén hablando de la investigación? Que generalmente es, muy buena parte es el porcentaje del PIB. Y no sé por qué pienso en una analogía. Los deportistas y los dirigentes deportivos. Los deportistas, pues, son los que realmente están llevando la carga dura y los que, valga la verdad, a rato sacan la cara por el deporte en Colombia. Y los dirigentes deportivos, bueno, no sé, no quiero hacer un comentario, pero pienso que hay una gran brecha entre la investigación, entre la investigación, y no hablo de la investigación práctica solamente, con resultados, sino la investigación teórica y los sacerdotes de la teoría de la investigación. Además, algunas veces me pongo a pensar, pero como son malos pensamientos y la iglesia dice que uno no debe tener malos pensamientos, digo, bueno, si todos están investigando, si todas las universidades se volvieron investigativas, lo primero que toca es pereza. ¿Quién diablos va a enseñar a una juventud que viene mal preparada? Alguien tiene que enseñar, pero ahora la prioridad es otra. Y uno diría, valga la verdad, eso de pronto es muy importante. Y voy a dar unos resultados que por lo menos me preocupan. En 1960, el país tenía 2.400 ingenieros para manejar una economía que era 30 veces menor que la economía actual, pero tenía 2.400 ingenieros. Hoy, la economía es 30 veces mayor que la de 1960 y hay 550.000 ingenieros graduados, es decir, 227 veces más que en 1960. Pues eso no habla, pues no habla muy bien tampoco de que esos ingenieros del 60, pues que tenían una formación, valga, humanística, una formación de matemáticas bastante aceptable y una formación en física aceptable, pues mal que bien han manejado una economía 30 veces menor que la actual, pero hoy hay 227 más, o sea que la productividad en ese sector, por lo menos medida con respecto a la producción, deja grandísimos interrogantes. Y voy a la investigación, por supuesto, es fundamental, pero no necesariamente la investigación orientada por los estados. La investigación orientada, dirigida por los estados, es algo tan perverso como el arte o la cultura oficial, para que los estados sean los que digan qué se debe investigar, qué no se debe investigar. Y desafortunadamente a eso estamos llegando, y en buena parte cuando se presentan como grandes
éxitos haber logrado el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que el Estado dirija cada vez más la investigación. Por supuesto que no me quiero demorar muchísimo, no quiero aburrirlos, pero voy a hacer referencia a algo que es impactante de investigación del siglo XX. En 1927 se hace la famosa conferencia de Solvay en Bruselas, en Bélgica, en donde reúne los principales científicos del momento. Hay una foto que es una foto fabulosa en que están 29 científicos en esa foto. Está, por supuesto, Einstein, Marie Curie, Lorentz, está Schrödinger, está Max Planck, está Bohm, está Paul Langevin. Están 29 asistentes en esa foto. Y esas 29 personas, 29, dan las bases teóricas de toda la física contemporánea, de toda la teoría cuántica, de toda la teoría de la relatividad. Entre esas 29 personas está todas las bases teóricas y todos los desarrollos fundamentales del siglo XX en química, y están los desarrollos fundamentales del siglo XX en biología. 29 personas. ¿Por qué? Todos, absolutamente todos, tienen una formación profunda humanística. Todos. Además de una formación profunda científica. Pero todos eran unos humanísticas. Voy a autocitarme, pero autocitarme parece que no es delito. Ninguno de esos científicos estaba interesado en aspectos del tipo índice de citaciones, obtención de patentes, número de artículos publicados o cuál es la aplicación de sus teorías. Los motivaba el deseo de dar un paso más adelante en la comprensión del mundo. Hoy hay 5 millones de científicos, según las estadísticas que periódicamente se publican y están dedicados a la investigación. Y valdría la pena comparar el impacto de esa investigación dirigida por el Estado, de esa investigación que hace llenar formularios y CBLAC, de esa investigación que dice cuál debe ser el resultado y que cuando el resultado no es el que se busca, entonces no se financia, de esa investigación que considera que buena parte de los conocimientos de física teórica y matemática pura, como no son aplicados, no necesariamente deben estimularse. Ese es el gran reto que tienen las universidades. Termino con algo que alguna vez escribí cuando estaba desocupado. No, todavía estoy desocupado. Los 10 dogmas de la ciencia colombiana. Entonces, los 10 dogmas de la ciencia colombiana son los siguientes. Creemos que es más importante la metainvestigación, reunir y analizar los resultados de otros, que la investigación. Creemos que en el altar de las competencias debe sacrificarse el conocimiento no aplicable. Creemos en el dogma, cítame que yo te citaré. Creemos que mezclando las palabras pertinencia, competencia, calidad, globalización, innovación, articulación, emprendimiento, con fases del tenor, relación universidad-empresa, educación para el trabajo, aumentar el número de patentes,
y con un uso profuso y adecuado de acrónimos podemos producir documentos de impacto sobre investigación. Creemos que las diferentes formas de producción de conocimiento deben utilizar, así no les sea pertinente, el método científico. Creemos que la educación para el trabajo debe primar sobre la educación para la vida. Creemos que la educación y la investigación deben subordinarse en las necesidades del sector productivo. Creemos o nos vemos obligados a aceptar que el espíritu crítico es necesario para la investigación, pero haremos lo posible por regularla y formalizarla. Así sepultemos la intuición y la creatividad. Creemos que solo en los grupos que investigan declaramos anatema la existencia del investigador individual. Así arrasemos con una parte de la matemática. Creemos que es una ley de la naturaleza o divina la jerarquización de la investigación de la siguiente manera: investigación científica, investigación social y política, investigación estética e investigación narrativa. Y terminaba con esa: si los científicos leyeran más novelas y escribieran menos artículos para ser citados, podríamos encauzarnos ya por la senda del conocimiento. Por supuesto que estos dogmas no fueron muy bien recibidos en una conferencia científica que dicté, no fueron muy bien recibidos por el 40% de los asistentes. Bueno, muchas gracias y les agradezco su paciencia. Bueno, profesor, No, pero pues no, ahorita no. Cuando hay que hablar, hablo sin tapabocas, para perdón. que no circule. Bueno, perdón, en este momento silenciemos los micrófonos. Voy a trasladarle unas preguntas que nos han surgido o que han surgido de algunos profesores a través del chat, profesor. La primera de ellas dice, ¿podría ampliarnos el planteamiento sobre el pragmatismo en la que se han focalizado las universidades y que parece no favorecer, un crecimiento de la productividad? ¿Qué hace que si se supone que debería contribuir a ello no ocurra en realidad, al menos en las cifras que ha citado sobre productividad en Colombia? El pragmatismo fundamentalmente se orienta, y esto no es nuevo en la educación, a que la formación esté fundamentalmente dirigida a la aplicación de ese conocimiento en el sector productivo. Entonces, por eso, si uno mira, cuando se inicia la revolución industrial, los gobiernos dicen se necesita que los obreros aprendan a leer, no que aprendan a conocer, sino que aprendan a leer, porque van a tener que seguir de pronto instrucciones escritas. Entonces, la orientación de las escuelas es: hay que enseñarlos rápidamente a leer. Bueno, rápidamente no les enseñaban a leer, pero sí los enseñaban a leer, valga la redundancia. Luego, especialmente a mediados del siglo pasado, se empieza a cuestionar lo que se llama toda la educación clásica. Y dice, no, ¿para qué la gente tiene que estudiar geometría euclidiana si basta con que aprenda a calcular áreas y unos volúmenes sencillos? ¿Para qué se van a meter a estudiar hipótesis, tesis, lemas? No, eso vamos retirándolo de los currículums. Vamos retirando, por supuesto, de los currículums la historia. Y centrémonos a que aprendan, que estén orientados mejor para un oficio, rápidamente para un oficio, con la esperanza de que así se podía ampliar mucho más la cobertura educativa y que esas personas preparadas para el oficio iban a ser las fuentes disruptivas para aumentar la productividad. Y se puede continuar esto con las universidades. Ustedes comparen los contenidos de física, aún de matemáticas, pero no quiero hablar de matemáticas porque me dolería mucho. De física
y de mecánica, de ingeniería hace unos 40 años con lo de ahora. Ahora es bien reducido el tiempo que se le da, bien reducido, y muchas veces no hay posibilidades de que el estudiante las analice con detalle. Entonces, ahora nos quejamos de que se caen los puentes por errores de diseño, se caen los edificios por errores de diseño que no cometería un estudiante de hace muchos años. Es decir, no estamos formando, es decir, en el área del pragmatismo, de lo útil, de lo inmediato, tampoco estamos formando profesionales realmente eficientes, no lo estamos haciendo. Es decir, en aras del pragmatismo hemos suprimido la formación holística. ¿Y por qué sirve la formación holística y no solamente la local? Porque es que esa es la que permite mirar el todo y no solamente la parte. La que permite mirar la operación, no solamente la operación de la máquina, sino su construcción. ¿Cómo opera? ¿Cómo la puedo modificar? ¿Cómo puedo diseñar una? Eso no nos gusta. Eso no está dentro dentro de los programas de los gobiernos. Entonces, el pragmatismo, que es lo rápido, lo útil, lo que tenga resultados prácticos, tampoco está aumentando la productividad. Perdón, profesor, ¿se le ha cortado al final? Uno de los argumentos que se utilizan con mucha frecuencia en Colombia sobre por qué hay que volver a la educación técnica y no a la educación profesional es el caso de Alemania. Primero, hay algo que es muy importante. El bachillerato alemán es un bachillerato con un alto contenido humanístico, y un tecnólogo alemán tiene un conocimiento y un entrenamiento bien superior, y me da pena decirlo, a un ingeniero colombiano. En el promedio, el tecnólogo alemán tiene un conocimiento sobre la ingeniería de su especialidad muchas veces superior al de un ingeniero colombiano. Eso es totalmente diferente. Ahora, y la decisión de estudiar la carrera técnica o la profesional no es por restricciones económicas, como si ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, un poco. Entonces, en Alemania, el bachillerato es fuerte y la educación técnica es fuerte y la profesional sí está orientada en una buena parte a la investigación. Aquí lo que queremos es una educación técnica de un nivel bastante bajo, de un nivel que no comprenda lo que está haciendo y además que limite las posibilidades de la persona en su desarrollo futuro. Perfecto, profesor. Tenemos otra preguntita. ¿Qué propuesta hace a las universidades que se orientan por las directrices del gobierno? Perdón, ¿me la puedes repetir? Con todo gusto. ¿Qué propuesta hace a las universidades que se orientan por las directrices del gobierno? A ver, hay algo, esto es muy personal, es que para mí la universidad, la educación es ante todo crítica. Es decir, si queremos formar ciudadanos, tenemos que formar, y más ahora, ciudadanos que estén todo el día cuestionando las decisiones. Eso no lo estamos haciendo. Es que y la universidad, que debería de hacerlo, la verdad no se ve la universidad planteando una visión diferente de una política oficial. Es decir,
En Colombia hay algo que es muy duro, es que la crítica es mal vista, la oposición es mal vista. Hay algo que lo resume tal vez mejor que cualquier cosa. Cuando termina la época de la violencia en Colombia, en Cartago había una cafetería. Bueno, en esa época no se llamaban cafeterías, sino se llamaba una heladería. Y había un gran aviso: se prohíbe hablar de política y religión. A nosotros no nos gusta la discusión. Consideramos que la discusión es de mal gusto y que no está bien vista. Hay que hacer, es decir, lo que pasa es que los gobiernos son tan fuertes que pueden estrujar a las universidades. Los mecanismos de acreditación, y me da pena decirlo, pero no tengo ningún problema en decirlo, y los de registro calificado, en no pocas ocasiones, sirven para castigar o para estimular a los amigos o enemigos de los gobiernos. El registro calificado que más rápidamente se ha expedido en Colombia, se les pidió a Moreno de Caro para una universidad que años antes había sido cerrada por irregularidades administrativas y económicas. Y universidades que tenían alguna pequeña, llamémoslo, pensamiento crítico, se demoraban y se demoraban y se demoraban y se demoraban. Listo, profesor. Bueno, tenemos otra preguntita. Usted comenzó haciendo un recorrido genealógico sobre la educación virtual. Resaltó la importancia que tiene la interacción para el ser humano en espacios como el ágora, la catedral y la escuela. ¿Cómo evalúa la interacción en las nuevas plataformas virtuales? ¿Qué se gana y qué se pierde? Bueno, se pierde la interacción personal, por supuesto, no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, tiene es una gran utilidad. Yo la utilizo permanentemente ahora con esta prisión, no, la prisión es a otro, esta retención domiciliaria, las conferencias de algunos profesores, en que no son plataformas, sino es una filmación de su clase, y eso es una maravilla, pero no es plataforma, por supuesto, pero la interacción sí es fundamental, la discusión, el papel, el estar dibujando en la mesa, haciendo garabatos en la mesa, es fundamental. Es que la piel, el tacto, el olor, todo eso es importante. Ahora, no es lo mismo ver un excelente video de una caminata en Riga que ir a Riga y caminar. No, eso es importante, pero no puede por ningún momento olvidarse que la universidad tiene que ser un sitio de encuentro, ¿no? y de discusión. Es muy posible que dentro de muchos años esto que estoy diciendo ahora ya no tenga validez. Eso es bien posible. Pero para una buena parte de la población sí es importante la presencialidad. Por supuesto que la situación está obligando que ahora todo es la virtualidad. Y aun cuando vuelva la presencialidad, la virtualidad es interesante. No, la virtualidad es maravillosa también, pero no con exclusión de la presencialidad. Perfecto, profesor. Tenemos otra pregunta. Bueno, primero, un agradecimiento por su participación, y alguien pregunta, ¿preocupa la percepción que queda sobre las carreras
técnicas y tecnológicas en nuestro país. El otro polo de muchos profesionales, gerenciando sin técnicos y tecnólogos, es igualmente desfavorable. Más que pregunta, parece como un comentario. Sí. Eh, no sé, ¿usted qué opina o qué nos podría decir al respecto, profesor? A ver, yo quiero ser muy claro en esto. Yo no estoy en ningún momento en desacuerdo con la educación técnica y tecnológica, por ningún motivo. Yo creo que es importante, especialmente si la persona toma esa decisión de hacer una profesión técnica y tecnológica. La objeción que yo hago es fundamentalmente a que la decisión se tome por razones económicas, por razones de que el Estado quiere olvidarse de que tiene una responsabilidad sobre la educación superior. Pero en ningún momento, yo considero que la educación técnica y tecnológica no sea positiva, en ningún momento, pero que sea decisión de la persona. Y no es lo que y el discurso que se está haciendo no es ese. Y nuevamente, yo, en una sociedad tan estática como la colombiana, sí hay que darle el oxígeno a, a las personas para que puedan tener movilidad social y llegar a los sitios de decisión que les permitan definir políticas que apoyen a quienes estuvieron años antes en su misma situación. Eso se ha perdido. Hay unos estudios bien interesantes sobre composición de, la, de los centros de decisión en Colombia, la composición de qué universidades vienen, y realmente es preocupante. Y la composición no refleja la calidad de las universidades, refleja de de una sociedad que no quiere que se permee su poder. Pero no, en ningún momento yo estoy en desacuerdo con la educación técnica, en ningún momento. Tal vez, y yo no sé si quiero ser claro, de pronto no fui muy preciso en eso. Perfecto, profesor. Tenemos otra preguntita. ¿Cuál cree que es la formación física y matemática básica que debe tener un ingeniero? A ver, este es el punto más interesante, pero esto me llevaría una buena parte. A ver, miremos un poco, porque esto no es solamente el problema de la universidad, miremos un poco cómo cambiaron los contenidos en la educación media. La única posibilidad que tiene un estudiante en Colombia que no vaya a hacer una carrera de matemáticas, de conocer el método deductivo con un cierto rigor, pues no mucho, era la formación que se daba en geometría euclidiana. Le permitía definir las condiciones necesarias, suficientes, plantear una hipótesis, ver que era un proceso deductivo. ¿Sí? Eso se acabó. Y observen cuando oyen o leen, por ejemplo, a personas que se supone que son muy educadas, cómo confunden las causas con el efecto, cómo confunden las condiciones necesarias con las suficientes, cómo salen a plantear a un abogados, es que fulano de tal va a demostrar su inocencia. Entonces uno dice, no, yo soy más o menos decente, pero esa persona en su vida supo que era una condición necesaria y que era una suficiente. Y era la única posibilidad que se tenía. Y eso se cambió por un cálculo de áreas y cosas que deben ser muy importantes, supongo. La misma álgebra y aritmética, eso se acabó. Eso ya no, porque claro, ¿para qué sirve conocer si un número es primo o no? Cuando lo que se necesita es saber la temperatura a la que debe freír la hamburguesa en McDonald's. ¿Eso para qué? Eso es lo que... Sí, eso es o ordeñar una vaca.
eso se acabó. Entonces, el estudiante de la mayor parte de los colegios llega con un conocimiento mínimo a la universidad. Y las carreras de ingeniería, como tienen que dar títulos más o menos rápidamente, comprimen y al final el estudiante le dice, pues se da cuenta que no sabe nada, dice, no, pero no se preocupe, aquí haga su maestría y aquí haga su doctorado. No se preocupe. Sabemos que usted no salió muy bien preparado, pero haga aquí su maestría o haga su doctorado. Y para el Estado es muy conveniente, porque nadie está planteando, por lo menos esa discusión no se hace, de que el Estado tenga que financiar la maestría o los doctorados necesariamente, pero sí el pregrado. Entonces es muy conveniente para el Estado. No, pero, como digo, la mejor forma es que miren el nivel de conocimiento de un ingeniero hoy y un ingeniero hace muchos años. No solamente porque antes eran 6 años y ahora son 4, sino el nivel con que llega, el nivel con que llegaba y con un nivel también de una cierta cultura humanística. Perfecto, profesor. Y bueno, ya una última pregunta. En realidad tenemos muchas más, pero pues el tiempo no nos da. Eh, por favor, ¿qué opina sobre la crítica de Chomsky cuando realiza una fuerte crítica al sistema de enseñanza por estar diseñado para formar profesores con adiestramiento tecnocrático, caracterizado por la falta de razonamiento para explicar la realidad social y el impedimento para que los estudiantes sean autónomos? Bueno, creo que buena parte de lo que he dicho muestra que estoy de acuerdo con Chomsky y buena parte también muestra cierta orientación de Chomsky en lo que he dicho. Pero no, la palabra que utilizaron es muy interesante, la que dice Chomsky, adiestrar. Tenemos que adiestrar. Adiestrar es un término que se puede utilizar muy bien para domesticar perros y caballos. Vamos a adiestrarlos. Y aquí, como dice Chomsky, se está utilizando el término adiestrar a la población. Y eso es lo que se está haciendo. No, yo estoy muy de acuerdo. Es decir, hay algo que es muy complicado. Es decir, el discurso teórico, tenemos que tener una sociedad crítica, pero eso sí, que no critique. Porque si critica, le puede ir bastante mal. Ese es uno de nuestras dificultades. Nosotros no aceptamos la crítica. Y hay una parte, por ejemplo, en la que tal vez he debido plantearla que no tiene mucho que ver con esto, es la necesidad de la universidad y de los colegios, ahora más que nunca, de enseñar al estudiante o al ciudadano cómo saber que toda la mano, la cantidad de datos y cuáles son los que tienen una cierta veracidad o no. Es decir, aprender a leer con espíritu crítico. Los griegos no tenían ese problema, porque los griegos cuando escriben cuando empiezan a escribir, son muy claros en las claves lingüísticas cuando dicen lo que estoy escribiendo es cierto y lo que estoy escribiendo es mito, cuando utilizan la primera persona del singular o la primera persona del plural para definir si lo que están hablando son los hombres o los dioses. Entonces daban la clave lingüística. Aquí en Internet no hay la clave lingüística. Entonces es muy importante esa parte que tiene que hacer la universidad. Es enseñar a leer. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor José Fernando. Eh, no alcanzamos a atender todas las preguntas, trataremos de dar respuesta a ellas. De igual manera, pues le informo a todos los colegas que esta charla del profesor José Fernando pues va a quedar ubicada en el portal docente para que podamos escucharla.
De igual manera, pues es importante indicar que el profesor tenía ciertos problemas de conexión, o al menos así nos lo muestra el sistema. Por eso, pues tuvimos necesidad de solamente escucharlo, por favor, para que todos puedan comprender por qué lo hicimos de este modo. Pues para todos, muchísimas gracias. Ahora le doy paso a mi compañera Beatriz. Muchas gracias. Gracias, doctor Izaza, por su charla. Disculpen. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos en la inducción del segundo semestre virtual. Gracias. Muchas gracias. Ha sido para nosotros un honor contar con su presencia, con sus reflexiones.